¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, qué bueno que nos acompaña en otra emisión. Los aspirantes a candidatos no partidarios tienen menos de 20 días para entregar las 12,000 firmas que exige el Tribunal Supremo Electoral como requisito para avalar sus candidaturas. Los retos en el terreno han sido muy diferentes de la realidad, de los requisitos que exige la ley. Hoy hablaremos con Guillermo Langenegger y Roberto Ocampo sobre esta realidad que les ha tocado enfrentar y sobre los principales retos que deja este proceso para que un país en donde la participación política pareciera tener como único camino los partidos. Pero antes de saludar a los invitados, saludo a Ana y a Francesca. Ana, Checa, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena, buenas noches, Ana. Buenas noches, Lore y Checa, a los televidentes. Buenas noches, señores, bienvenidos, un gran gusto tenerlos. Roberto, Guillermo, de Gracias. verdad, candidaturas independientes es un aire fresco para la política en nuestro país y ojalá que no se dé lo que decíamos en la introducción de que solo a través de la política partidaria se puede accesar a cargos públicos, ¿verdad? Bueno. El tiempo está corriendo. ¿En qué momento están ahora, Guillermo? Empezamos contigo. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, muchas gracias. Feliz noche a ustedes y a los televidentes. En este momento, como tú bien mencionas, estamos a 20 días del plazo, que no es el fin del plazo como tal, es un plazo que el Tribunal Supremo Electoral nos ha pedido que devolvamos los libros, en mi caso soy por San Salvador, con las 12,000 firmas mínimas que se requiere. En el caso de La Libertad de Roberto, son 10,000 firmas. ¿Por qué digo que es el plazo que nos ha solicitado? El plazo legal son 90 días. Incluso en la misma resolución nos habla de 90 días hábiles. Esto nos llega hasta el 18 de diciembre, que es la última fecha para que nosotros podamos solicitar la inscripción al Tribunal Supremo Electoral. Ese es el último día en el cual nosotros tenemos que presentar los libros, tenemos que presentar la solvencia municipal, solvencia tributaria y los demás requisitos que nos pide la ley. Bueno, o sea, sí son 20 días, como te digo, con lo que nos ha pedido el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tan difícil ha sido, Roberto? Porque usted en San Salvador, ¿verdad? Sí. Y Roberto en La Libertad. Bueno, yo creo que es más chiquitito, es más fácil para Roberto, pero igual cantidad de firmas, ¿verdad? Sí, bueno, no, son 10,000 firmas y ¿En La Libertad? Sí, en La Libertad. Y quizás yo tengo una percepción de que San Salvador, por tener quizás más población y mucha más gente, o más espacios donde hay mayor afluencia de gente, quizás sea más fácil, pero ahí quien puede hablarse es Guillermo con propiedad. En mi caso he estado bastante en espacios públicos, en varios municipios. Miren, ¿ya las tiene? en resumen, no, que va, ¿Cuántas estamos como al 50%. Y pues, faltan las que elimine el TSE, exacto. que dice que no vale. Entonces, desde el lunes estamos replanteándonos estrategia de cómo llegar, ver cómo logramos captar, porque sí hay gente que cree en nuevas alternativas de participación política. Y por ejemplo, ¿qué es lo que has hecho tú para recaudar? Para recolectar más bien 5,000, la prox llevas entonces. Sí. Bueno, primero tengo un montón de libros repartidos entre gente que me dice, mira, yo te quiero apoyar, pero no puedo andar en la calle, ¿verdad? Entonces déjame a mí con mi círculo más cercano, ¿verdad? Y así tenemos una parte. La otra parte es en la calle, espacios públicos, de negocio en negocio. No hemos intentado el casa por casa porque eso te implicaría ir a horarios en donde la gente está en su casa, ¿verdad? Probablemente en la noche porque todo el mundo trabaja y entonces se vuelve más peligroso. También es más peligroso, ciertas colonias están cerradas, ¿verdad? Y entonces eso tiene un costo de oportunidad muy alto, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen? Porque ustedes dos trabajan. ¿Cómo hacen con el tiempo? Porque, o sea, si estamos en las vías públicas, yo tendría que ponerme, creo que de 6 de la mañana, cuando empiece a salir, a 6 de la tarde y agarrarlo y sacar DUIs y sacar un montón de cosas. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo administran esa parte? En mi caso me he dedicado a esto. Yo llevo casi 2 meses, prácticamente un 90% dedicado a obtener firmas. ¿Cuántas firmas lleva usted, Guillermo? Más o menos unas 7,000 firmas. ¿Le harían falta
Me hace falta 5, es lograble. En Porque este son plazo, 12. sí, son 12, pero necesitamos al menos unas 3.000 o 4.000 firmas más. Como de porque backup, sí, por cualquier cosa. hay errores, es decir, siempre sucede que estamos sacando la firma y de repente le damos vuelta al DU y vemos que era La Libertad, por ejemplo, es de La Se Paz. lo pasaron. Se lo pasó. Bueno, de hecho sí estamos trabajando. Tenemos un libro de Roberto en Metrocentro y todas las personas que llegan de La Libertad le pedimos que firme por Es que por ustedes Roberto. están, los no partidarios están trabajando como partido en ese sentido, ¿verdad? Como se han No como juntado. partido, estamos colaborando porque todos estamos con la visión de ayudar al país y eso es algo Sí, a que eso nos me une. refiero como partido, es decir, como equipo. Como equipo, más que como partido, como equipo. Ajá. Estamos trabajando como un equipo porque todos queremos el bien del país. Ahora bien, yo tengo Eso una nos une. pregunta. Ujú. ¿No les es difícil a ustedes imaginarse el futuro si les ha costado conseguir las firmas para lograr inscribirse? Yo me replantearía, y entonces, si apenas estoy consiguiendo las firmas y eso que estoy llegando yo pidiéndolas en espacios públicos, ¿cómo va a conseguir los votos? Yo creo que son dos cosas, no sé, Sí, sí, Guillermo, dos cosas un poquito distintas en el sentido de que ir a firmar te implica un desplazamiento en un día laboral, seguramente, un fin de semana donde ya tenés otros planes. Te implica desviarte de tu planificación, digamos, diaria. Sin embargo, creo que el ir a votar ya va a depender de qué tanto nosotros nos demos a conocer por otras vías. Y el día de la elección, obviamente, la gente se desplaza, pero creo que son dos esfuerzos diferentes y obviamente las estrategias son distintas. El tiempo conociéndonos va a ser también, es decir, ahorita tal vez en el caso de Roberto ya ha tenido un poco más de exposición, en mi caso no, en mi caso siempre he sido una persona dedicada a mi trabajo, a mi familia, muy poco público, digamos, y en mi caso que la gente me conozca es un poco más difícil, sin embargo se ha logrado, la gente me reconoce, estoy en Metrocentro, que es uno de los puntos principales en lo que estamos solicitando la firma y la gente ya me reconoce, mire, o llegan, mire, vengo a firmarle a Guillermo, el apellido es complicado, así que no todo el mundo lo logra hacer. Eso ayuda. Eso ayuda, Pero exactamente. yo coincido con Lorena en la pregunta, porque mientras ustedes están recolectando firmas, los candidatos partidarios Están haciendo campaña. están haciendo campaña, exacto, Sí. están visitando casas, se están uniendo candidatos a alcaldes con candidatos a diputados, entonces en términos reales ya tienen más caminos recorridos, Sí. les llevan a ustedes más ventaja. No, definitivamente. Sí. O sea, no es desanimarlos, es la No, realidad. es la realidad y nosotros conocemos esa realidad, es parte pues, de lo que nos hemos metido, lo analizamos desde antes, no estamos en la misma cancha, al menos antes teníamos, en el caso de la votación por ejemplo, nosotros teníamos cada uno que obtener 25,000 firmas. Eso hacía virtualmente imposible. imposible. Antes estábamos en la lomita y veíamos el partido ahí abajo, ¿verdad? Ahora al menos estamos en el mismo terreno, no necesariamente en la misma cancha, pero estamos en el mismo terreno porque las firmas de todos los candidatos de un mismo departamento se suman. Entonces, ahora yo puedo obtener 5,000, Leonardo, sí, 5,000 votos, Leonardo Bonilla, que es otro candidato, otros 5, José Antonio, otros 5, Alejandro Lira, otros 5. Y ya con eso, y por San Salvador somos 9 candidatos y todos obtenemos la firma, estamos hablando que probablemente el estimado es que obtengamos por San Salvador alrededor de unas 45,000 votos. Eso nos daría, si se obtienen 45,000 votos, un diputado propietario por cociente, y nos quedaría todavía un residuo que podría darnos otro candidato, otro escaño adicional. Ahora estamos en mejores condiciones de las que estábamos hace 5 o 6 años, que fue la primera vez que se participó. Y eso ha sido lo más difícil en toda la carrera que llevan, ha sido la recolección de firmas, o qué ha sido lo más difícil para ustedes Sí, de lanzarse creo que como sí. candidato? Es que la recolección de firmas, al final, hoy lo estábamos platicando, se traduce o se reduce a un tema de disponibilidad de recursos, porque, digamos, tenés 90 días, aunque nos dieron mucho menos,
tenés que, nosotros llevamos una vida normal, digamos, o queremos llevarla, aunque no podemos, de trabajar, de ir al colegio, a traer a nuestros hijos, etcétera, porque eso, o sea, no hay forma de quitarlo. Pero aún así, con ese plazo y con esa disponibilidad de tiempo, si nosotros tuviéramos esa capacidad de meter muchos recursos, eso se resuelve. Pero como no la hay, somos ciudadanos normales y además no podemos recibir donaciones en esta etapa, entonces sí, eso es lo más difícil, porque requiere de muchas manos para poder captar todas las firmas de gente que nos ha dicho, sí, queremos, pero a veces son 2 por allá, 3 por aquí, y así a ese paso necesitaríamos quizá un año. Roberto, Guillermo nos explicaba como los números para quedar electo. ¿Usted más o menos cuál es su panorama? ¿Cómo tienen que quedar sus números en las elecciones de marzo para quedar electo? Brevemente, porque tengo que ir al primer corte comercial. Sí, más o menos el cociente de La Libertad y de San Salvador es el mismo, es decir, 25,000 votos y un residuo, que eso va a depender mucho, pero digamos el diputado que entró por residuo en La Libertad entró con 18, no sé si 19. Entonces, esos son los números, digamos, la meta, 26,000 votos. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos con el segundo bloque de la entrevista. No nos cambie. Continuamos. Guillermo, ¿cómo han pensado hacer ustedes campaña para lograr ese voto? Básicamente es a través de medios sociales, visitas, estar en lugares públicos, hacer meetings. No vamos a gastar en grandes publicidades, en espacios, en vallas publicitarias y todo esto, dinero que al final del día no hace un contacto con las personas. Nosotros sí queremos tener el contacto con las personas, con la persona del día a día, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, he ido a visitar mercados para platicar con la gente. Una de mis propuestas precisamente es mejorar la situación económica de los informales, porque actualmente pagan hasta el 2,000%. He platicado con maestros del sector público. 2,000% de interés, eso pagan los informales por crédito. Es decir, te prestan $100 y tú diariamente tenés que pagar $5. No lo piden al sistema financiero, no, lo piden a agiotistas. Correcto, exacto. He platicado con maestros y profesoras del sistema público, de toda esta vivencia que hemos tenido, la gente en la calle que nos da la firma, de repente ya, mire, quiero que me dé las propuestas en educación. Y entonces nos tomamos, en mi caso yo me tomo 5, 10, 15, 30 minutos, me he tomado incluso para platicar con la gente, y eso es muy enriquecedor. Ese mismo sistema también lo vamos a seguir utilizando durante la campaña para darnos a conocer, medios sociales, espacios de comunicación que nos puedan abrir para platicar con la gente. ¿Ustedes han analizado qué tipo de salvadoreño es el que está dispuesto a apoyar un candidato no partidario? Que si son los más jóvenes, si son los mayores, ¿a qué segmento le están apostando? Fíjense que se nos están, digamos, nosotros partimos de una idea, y creo que ahí compartimos bastantes ideas con Guillermo. Nuestra idea, nuestro planteamiento era apostarle a un segmento clase media, urbana, con un nivel educativo relativamente, o sea, medio alto, joven, adulto joven. Sin embargo, la realidad nos enfrenta a que en la calle tenemos, y lo estábamos analizando con Guillermo, es curioso, pero en la recolección de firmas hay un segmento bastante amplio de jóvenes que están dispuestos a apoyar y no ponen tanta resistencia ni nos miran raro, sino que escuchan, dicen, hey, me suena esto, y apoyan. Luego están los contemporáneos nuestros, que esos son los más duros, ¿verdad? Una franja como de 30 hasta, ¿qué? 55, 60 años. ¿Por qué? ¿A dónde está la dureza? ¿En la desesperanza? ¿En qué? Sí, de hecho, a mí me cuesta asimilar cómo ha permeado un discurso de
no, es que nada va a cambiar, que me garantiza que usted no se va a convertir en lo mismo, es que es por Lo que demás. pasa es que es comprensible. tenemos un gobierno que hace 7, 8 años prometió un cambio que la gente no percibió. Entonces, tal vez la palabra cambio ya no genera la connotación de esperanza que tenía antes. Claro, pero es que eso es lo interesante, porque esa franja de jóvenes que quizás no ha estado como muy interesada en la política, pero O sabe no la que escuchaba. pero sabe que quieren algo diferente, entonces sí apoyan. De ahí está esa otra franja bastante amplia que pone una cantidad de resistencias y de frases que uno dice, puchica, si no va, de verdad que así no va a cambiar, ¿vea? Si empezamos todos a decir que no va a cambiar, de plano que no va a pasar. Pero de ahí los mayores también están dispuestos a apoyar. Entonces, digamos, la estrategia, obviamente, bueno, ya tenemos un apoyo en estos 2 segmentos. Ahora tenemos que apostarle a entrar a ese segmento que es más amplio y que quizás por educación, porque ya llevan años esperando algo y nunca pasa, pues hay que entrarle de manera diferente. Pero ¿cómo entrarle? Iba con la sintonía de la pregunta inicial. ¿Cómo entrarle cuando de nuevo los partidarios nos están bombardeando? Porque tal vez... De promesas, pero porque tienen financiamiento, tienen más recursos. ¿Ustedes cómo van a llegar? Deuda política. Porque ustedes tienen solo 2 meses para hacer campaña, sí. Sí. Que es enero y febrero. Enero y febrero, correcto. Y ya el año se acaba en 2 meses. Sí. Entonces, pero ¿cómo le van a entrar? Fíjate que es bien interesante porque la gente, lo que decía Roberto, los millennials, por ejemplo, ellos no han crecido con la marca FMLN ni Arena. Ellos vienen como millennials con una visión totalmente diferente. Entonces, como no han sido bombardeados durante todo este tiempo, ellos sí ven las opciones, sí analizan, sí cuestionan. Fíjate que el cuestionamiento, hemos tenido un mayor cuestionamiento, al menos yo la experiencia que he tenido mucho mayor cuestionamiento de millennials que se sientan y me preguntan ¿y por qué? 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 Y al final me terminan dando la firma. Eso habla muy bien del hecho de que las propuestas y la forma en la que yo las presento son coherentes. O sea, son cosas que se pueden hacer. El segmento que dice Roberto es un segmento en el cual hemos crecido con la marca Arena y FMLN y hay una gran polarización y estamos o blanco o negro. Ese segmento es muy difícil. O tiraron la toalla. O tiraron la toalla, porque ya probaron con Arena, ya probaron con el Frente, PDC y PCN de repente ya eran marcas desgastadas, y lo platicábamos hace unos minutos con Roberto. Hace 40 años haber pensado que el PCN iba a perder unas elecciones, no lo veía. El PDC en la época de los 80, que iba a perder una elección, era imposible. O sea, lo mismo se está viendo en este momento. O sea, pensar que un FMLN o un Arena no van a perder una elección, probablemente ahorita no lo vemos, pero en la medida que hay, puede pasar. En la medida que existan nuevas opciones como las candidaturas no partidarias, nuevos partidos políticos que agarren y que puedan realmente crear un gobierno. En esa medida... ¿Y cuál es la oferta, por ejemplo, de tu candidatura partidaria? ¿Qué es lo que los millennials te dicen? ¿Y por qué va a hacer eso? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Porque el millennial sí pregunta mucho, pero ¿sobre qué temas? ¿Qué es lo que tú les estás ofreciendo? Fíjate que el millennial lo que te pregunta es, ok, yo no tengo opciones ahorita, no tengo oportunidades ni de empleo ni de estudio. Mucho millennial ahorita, por ejemplo, está estudiando una carrera que no le gusta, porque no hay una opción. En el tema, hay mucho joven, por ejemplo, que quisiera meterse en política, pero no hay, salvo una universidad que tenga una licenciatura en ciencias políticas. O sea, todos estudian diferentes ciencias. Van por el lado de los abogados, ¿verdad? Sí, por los abogados, relaciones internacionales, etcétera. Entonces, pero hay mucho interés de mucho joven en la política. Es decir, eso de que el joven no se mete en la política no es cierto. La gente, el joven, el millennial sí cuestiona muchísimo. Entonces es un tema de generarle oportunidades a estos millennials, oportunidades tanto de empleo. Por ejemplo, una de las bases es crear business process outsourcing, que son a nivel internacional, para ponérselos sencillos, son empresas internacionales que contratan a profesionales en El Salvador. Es como un call center, solo que para profesionales. Entonces te pagan $40, $50 la hora. Y trabajan virtualmente. Y te lo digo porque mi cuñada trabaja en eso y tiene 5 años de trabajar en eso. Al año, solo en una de las plataformas al día salen 5,000 oportunidades de trabajo. O
Son 5.000 oportunidades de trabajo que los salvadoreños, que los jóvenes salvadoreños tienen y que no se ha podido aprovechar porque no existe una política. No existe una ley que dé beneficios específicamente para esto, empezando desde las universidades. A las empresas, a las universidades incluso. Sí, claro. Porque uno de los planteamientos es, ¿por qué no puede haber un BPO en una universidad y que los jóvenes empiecen a trabajar y a tener experiencia? De repente un ingeniero realizando una construcción de Alemania. No digo que va a revisar todo, pero la parte esencial es aprenderse las normas específicas y poder trabajar para revisar, dibujar planos o llevar la contabilidad de una empresa, de una Microsoft o de una Apple. Imagínate lo que sería tu currículum ver, mire, yo ayudé la contabilidad de Microsoft del 2017 o 2018, sería genial. Y son oportunidades. Una cosa maravillosa de los salvadoreños es que somos ingeniosos, somos trabajadores. O sea, tenemos muchas virtudes que son valoradas internacionalmente. El salvadoreño en el mundo laboral internacional lo valoran no porque trabaja más de 8 horas, es porque esas 8 horas que trabaja o las horas que trabaja es eficiente, es colaborador, es ingenioso. O sea, todas esas son virtudes naturales de los salvadoreños y tenemos que aprovechar esas virtudes a nivel internacional. Ahí le vas a dar buena parte de las oportunidades, tanto de estudios como de generar trabajo, currículum a los jóvenes. Son de las cosas que nos cuestionan los millennials. Y en su caso, Roberto, ¿a qué le apuesta? Yo mi plataforma por el momento tiene tres ejes. Son 3 ejes en los que yo me siento fuerte porque es donde yo he trabajado. El primero tiene que ver con, yo creo que a todos los ciudadanos nos gustaría que nos tomen en cuenta en las decisiones importantes, no que me estén preguntando a cada rato qué hacer, porque entonces diría, este no tiene liderazgo para tomar decisiones, sí. Pero sí hay cosas en las que creo que deberíamos participar y hay cosas bien concretas en las que nos van a afectar. Por ejemplo, el tema de pensiones. Yo creo que todos nos perdimos a dónde estaba la pelota y ahí nos va a afectar, tarde o temprano nos va a caer a nosotros. Tema fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Ya va a venir un pacto fiscal y pues esto siempre se va a traducir en más impuestos, ¿verdad? O en más deuda. Entonces, ¿cómo recuperamos parte del poder que hemos delegado? Ahí mucha de la gente con la que he podido interactuar me dice, mire, a mí me gustaría un funcionario, en este caso un diputado, mucho más cercano, que me pudiera trasladar información. Con eso yo estaría medianamente satisfecho. Es decir, ¿por qué no se puede, primero, consultar a la ciudadanía? Eso no necesariamente es vinculante, pero ya te da la oportunidad de que el ciudadano opine sobre las decisiones que están tomándose en la asamblea. Segundo, ¿por qué no el ciudadano podría tener iniciativa de ley, como lo hay en otros países, en donde con un número de firmas, aunque ya después de esto no sé si vamos a querer escuchar esa palabra. Ya no tanto. Pero de tal manera que no tengamos que estar esperando que al señor diputado se le dé o tenga la voluntad y amanezca de buenas para llevar una propuesta importante de ley. Pero ese es como un eje de participación y empoderamiento de la ciudadanía. El segundo tiene que ver con transparencia y combate a la corrupción. Ahí creo que coincidimos todos, queremos acabar con la corrupción, pero hay cosas bien concretas que se deben y se pueden hacer. Por ejemplo, la no prescripción de los delitos de corrupción, la revisión de la figura del fuero, ¿verdad? Y esta ley que hemos estado tratando de que se apruebe, que tiene que ver con todos los delitos, bueno, es corrupción, pero la ley de enriquecimiento ilícito, perdón. Está ahí en la discusión, pero nunca se termina de aprobar. Y termino con el tercer eje, que tiene que ver con la reforma y modernización del Estado. Ahí también hay cosas bien concretas, la ley de la función pública, que nunca se ha aprobado. Tenemos un Estado que crece todos los años y entonces eso significa que nosotros todos los años tenemos que seguir pagando y además se vuelve una lógica bien perversa, tanto para la economía
tanto para los partidos que se vuelven un fin en sí mismos, ¿verdad? Porque meten activistas y a ellos les cobran el 30% y entonces eso es una maquinaria. Y por último, creo que tenemos que pasar a una gestión basada en resultados. Esto, si bien quizá no necesitemos de una ley, pero desde la Asamblea Legislativa sí se puede presionar para que sea una forma de administración. Rendición de cuentas, pero basada en resultados, porque ahora nos rinden cuentas Viajamos tanto. y nos cuentan lo que... Viajamos tanto. Pero del viaje Pero sacamos ¿qué esto. sacamos? Y de ahí el paquete que puede- no te dice nada. El paquete. que eso pueda derivar en algo que quizás es bien radical, pero es una revocatoria de mandato. ¿Por qué tenemos que estar aguantando a funcionarios que no rinden en 3 o 5 años? Ay, tenemos que Creo esperar que es un hasta el tema siguiente. interesante. Vamos a ir a un corte comercial para que nos amplíe un poco más de qué se trata eso y también un par de tweets que tú escribiste y que nos parece también bien interesante. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos. Quizá contigo, Roberto. Sí. Nos habíamos quedado con la idea de la revocatoria de mandato. ¿Por qué tenemos que aguantar a un funcionario si no nos... Y aplicaría está- para, si no está aplicaría para funcionando, los si no está- diputados. Sí, de hecho, es que a veces nos preguntan, me imagino yo que a Guillermo le han preguntado bastante, mire, pero ¿qué hace la diferencia o qué va a hacer la diferencia entre usted y los diputados que ya están? Yo le digo, mire, fíjese en el tipo de propuesta. Nuestras propuestas están quizás más cercanas de lo que los ciudadanos sienten. Y yo lo que siento es que le estoy pagando a 84 diputados, quizás no todos, pero a muchos de esos 84 diputados durante 3 años y no están entregando resultados. Igual con el presidente, el vicepresidente. La revocatoria de mandato, para contestar a tu pregunta, se aplica normalmente a cargos de elección popular, porque lo que implicaría quitar a alguien es que haya una nueva elección. Primero hay que juntar firmas nuevamente para que un número determinado de ciudadanos pida la revocatoria de mandato. Pero la revocatoria de mandato aplicaría en el periodo para el que fue electo. Exacto. Porque actualmente podemos decir que aplican cada 3 años en las elecciones. Que yo decido revocar el mandato y no voto por usted. Exacto. con el voto por Quizás rostro. sea muy corto el periodo de 3 años como para que a mitad de periodo se aplique, pero como está en discusión también la ampliación de periodo Pero esa podría ser revocatoria también aplicaría así para presidente de la República y vicepresidente Para de la los República. cargos de Para elección aquellos popular. Para funcionarios todos que han sido electos. así es. popularmente. Guillermo, tú escribiste en Twitter que el ministro de Defensa debería de ser destituido por decir que le gustaría declararse en estado de rebeldía. Correcto. ¿Cómo debería de tomar estas declaraciones el presidente de la República, que su ministro de Defensa diga que le gustaría declararse en rebeldía? Mira, ¿Qué debería- implicaciones tendría? Debería tomarlo con una gran preocupación, así como lo hemos tomado muchos ciudadanos, porque que un ministro de Defensa, y más que ministro de Defensa, un militar de carrera, diga, y el jefe de la Fuerza Armada diga, mire, quisiera declararme en rebeldía. Bueno, eso es... sea, eso es- es- Solo el hecho de decirlo es ya solo, es o sea, incorrecto. ¿por qué no? Él tiene que tener una disciplina. Como militar tiene que tener una disciplina, esa disciplina tiene que estar directa con el presidente. Si él tiene alguna duda, bueno, que se lo exprese al presidente. Mire, ¿por qué sucede esto? Pero él decirlo a la gente, es casi decir, mire, que casi que quisiera dar un golpe de Estado, pero no lo voy a dar porque obedezco. Ajá, O sea, exacto, es es gravísimo. casi eso. O sea, venimos de una, y ayer hicimos un cruce de tweets con una persona y le decía que, mire, es que esto es básicamente esperar que venga un golpe de Estado, un autogolpe de Estado. O sea, realmente es preocupante. Y que el presidente de la República a este momento no se haya expresado diciendo, miren,
no me gusta esto, o al menos le ha dicho, mire, esto no puede ser, ya le llamé la atención al... O algún yo lo hubiera otro destituido. funcionario de alto rango dentro Así del es. gabinete. Correcto. Si yo fuera presidente, lo hubiera destituido inmediatamente por ¿Pero decir usted eso. cree que con la personalidad de este presidente va a haber esa declaración? Lo veo difícil, te soy sincero. Lo veo difícil, pero es mi expresión, es mi punto de vista de que es preocupante que un ministro de Defensa diga eso. Mire, me gustaría, con el solo decir, me gustaría revelarme. Bueno, es que eso son hace 70 años, eso venía acompañado de un golpe, hace 40 años, de un golpe de Estado. Es preocupante. ¿Y usted cree que la ciudadanía hizo esa No, hizo esa un show interpretación, Guillermo? No, la esta- ciudadanía alcanza a dimensionar. Tiene problemas mucho más serios. El problema de la delincuencia es un problema serio. El problema de la falta de medicinas. Yo he platicado con sindicalistas del área de salud y me decían, mire, antes al menos la gente tenía que pagar una cuota voluntaria, cualquier podía lo pagaba, pero tenía la medicina. Hoy es triste que le decimos a la gente, mire, a la señora que viene con su niño en brazos que se le está muriendo, mire, no tengo esta medicina y aquí está la receta, vaya a la farmacia más cercana a comprarla. Y le dice, mire, esa medicina cuesta $50. Si la señora está yendo con su niño a un hospital público. Recientemente lo vimos con el caso de la inmunoglobulina Sí. en el Hospital Bloom, que se creó todo un movimiento en Facebook y que al final dijeron, no vamos a reabastecerlo. No, y lo triste es que, o sea, cubren un hoyo con la medicina del Seguro Social. Entonces tú luego tú pagas por un Seguro Social, vas al Seguro Social y dices, no hay medicina. Ahora que pone Francesca ese ejemplo y ustedes que están en la calle pidiendo como no partidarios firmas, ¿cómo sienten a la ciudadanía? ¿Hasta dónde la ciudadanía les está autofallando? Tal vez por la misma apatía no exige un poco más y no exige, por ejemplo, y no hace eco de que, mire, señor ministro, yo le exijo que renuncie, porque lo que usted dijo es peligroso. Mire, ministro de Salud, yo le exijo, o Seguro Social, le exijo que abastecen de medicinas los hospitales y las unidades de salud. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Y además yo aprovecharía pedirles que cada uno dé un pequeño cierre a la cámara porque me acaban de avisar que tenemos 2 minutos para cerrar el programa. No te creo. Bueno, dale. Así que, que responda a la pregunta de Ana, ¿verdad?, sobre el tema de la ciudadanía y luego dar un mensaje de cierre porque con esto cerramos el programa. Ok, perfecto. Mire, yo creo que sí, hay una falencia organizativa y unas capacidades que hemos quizás ido perdiendo. No sé si en algún momento las tuvimos, yo creo que sí. En alguna época El Salvador fue bastante más activo políticamente hablando en el buen sentido de la palabra. Le hemos fallado, yo creo que con los acuerdos de paz hubo una generación que dijo, bueno, esto ya se resolvió, nos desentendimos y le estoy diciendo que es, no sé, nuestra generación y ahí están los resultados. 25 años después tenemos lo que tenemos, una ciudadanía bastante apática, unos políticos que no responden. Entonces, mi llamado es precisamente a la ciudadanía. Hay formas bien fáciles de participar. Una es dar la firma como apoyo a un candidato y luego la de votar. Pero luego hay otras que no son tan complicadas como solicitar información pública, ¿verdad? Y entonces yo cerraría con eso. La información es poder, hay que solicitar información. Bueno, señor ministro de Defensa, ¿cuánto se gasta usted en armamento? Porque esa reacción fue precisamente porque no le permitían hacer compras sin pasar por licitación. Cuando tengamos información vamos a poder participar y va a ser una participación cualitativa. Así que ese es, creo yo, el gran reto de las generaciones, de los millennials que vienen atrás y que son muy dados a la tecnología. Hoy eso se puede hacer por ahí. Gracias, Roberto. Guillermo. Bueno, quizás para ir cerrando, coincido en algunos temas con Roberto, lo que nos hace falta es unidad como país. Esto tiene una raíz en el tema del conflicto armado, en que nuestros padres nos decían no salgan a la calle, pero ha llegado el momento que nosotros salgamos a la calle, sobre todo que nos unamos y nos unamos en forma pacífica y protestemos y como dice Roberto, exijamos cuentas.
le reclamemos a los candidatos, así como nos cuestionan a nosotros, también cuestionen a los candidatos partidarios. Así que ellos y nosotros tenemos la misma obligación, y es decirles a ustedes cuáles son nuestras propuestas. No dejen que un candidato partidario llegue y les dé dulces o les dé llaveros. Exígenles propuestas que sean realistas. Nosotros damos propuestas que son realistas. Las hemos trabajado, las hemos analizado. Me va a regañar producción, pero Ajá. ¿dónde van a estar este fin de semana? Porque es el último fin de semana para pedir firmas. Nos quedan un par más. Dos. Sí, Este dos o fin de tres. semana, ¿dónde va a estar? Siempre Metrocentro, universidades, nos pueden seguir en en mi caso, @nopartidarioscs. Ahí estamos diariamente, donde vamos a estar en universidades y en otros lados. y Centro Santa Tecla, Antiguo Cocatlán y algunos municipios que todavía estamos ahí definiendo ¿Y cuáles. sus redes sociales? Sí, es en Twitter, @RMROcampo, y una página web. enredado. Pero una página web más fácil, www.robertoriveraocampo.com. Ok, perfecto. Bueno, ambos, Mil muchas gracias. gracias también Gracias. por habernos acompañado, por compartir su visión y por supuesto que las puertas del programa y del canal están abiertas. Gracias. Mil gracias. Amables. Bendiciones Mucha para suerte, todos. gracias. Gracias. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que tengan un feliz fin de semana, que descansen.